Ser Podcast. Buenas noches, te voy a pedir un seudónimo para arrancar la conversación. Lucio Piccolo. Lucio Piccolo, vale. Este es un viaje que empieza en el mar y termina en un faro. Y pregunto siempre a los gatopardos por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? ¿Toda? Que, como en la canción, crecí en un pueblo con mar una noche después de la orquesta. Y he pasado todas las tardes y todos los veranos y todos los días de sol en la playa. La tenía al lado, en San Senso. Entonces aprendí a nadar cuando ni me acuerdo, nací nadado y bueno, me lo he pasado y he sido muy feliz en el mar y soy hijo de dos hombres de mar, de un pescador y de un marinero. ¿Cómo era Nieto. El pescador? Nieto. ¿Cómo era el abuelo pescador? El abuelo pescador enseñaba a pescar a la gente de Madrid, a los turistas, creo que pasaban los veranos en San Senso, y él pescaba pulpos, sobre todo pescaba muchos pulpos, y era un tipo, el primer abuelo que se murió en 2002, la primera muerte así cercana que he tenido de alguien a quien quería mucho, el padre de mi padre, Manuel Javois. ¿Coincidió la muerte de tu abuelo con el nacimiento de tu hijo casi, no? Sí, el segundo abuelo, el abuelo con el que más me crié, digamos, ¿no? Mis padres me tuvieron súper jóvenes. Mi madre tenía 18, 19 y mi padre tenía 20. Entonces, yo pasaba muchos días con mis abuelos maternos y ese abuelo es el hombre que más quise después de mis padres, ¿no? Y justo sí, se empezó a morir cuando mi hijo empezó a nacer, porque tuvo un ictus y lo ingresaron con pocas probabilidades de salir, y entonces yo no sé si por el estrés, por la noticia que había sido un batacazo, estaba preocupadísimo por el embarazo de Ana, estaba pendiente, era un bisnieto, ya había tenido uno. Era otro bisnieto y él estaba como un roble y venía a trabajar en la finca, además, porque él tenía una finca pequeñita en la que plantaba, cuando éramos niños nos plantaba fresas, pero hacía patatas, tenía lechugas, tenía las gallinas, y regresó de la finca y le dio el ictus. Entonces Ana rompió aguas. Imagino que con el impacto y con el disgusto, estaba a punto ya, ¿no? Pero rompió aguas de una forma inesperada. Y entonces se fueron los dos ingresados en distintas plantas del hospital. Mi abuelo estaba en la planta en la que la gente se iba a morir. Y Ana estaba ingresada en la planta en la que la gente estaba naciendo. Entonces mis familiares bajaban las escaleras llorando, se secaban las lágrimas y lucían la mejor de sus sonrisas para ver al bebé recién nacido. Yo creo que no me va a dar la vida un espectáculo mayor, porque las dos temperaturas, la de la mayor tristeza y la de la mayor alegría, se juntaron en unos pocos metros cuadrados. Y yo recuerdo que tampoco sabía si reír o si llorar, porque yo había soñado ya en alguna ocasión qué pasaría si me faltase ese abuelo mío, ¿no? Lo quería con toda mi alma. Y de repente te das cuenta de que el corazón y el cerebro no pueden estar a todo cuando son emociones tan extremas, ¿no? Y evidentemente, afortunadamente, la alegría siempre se sobrepone a la tristeza, ¿no? Y la alegría de ver nacer a tu hijo es algo que ni la muerte de alguien tan querido puede solapar. Evidentemente, luego pasé muchísimos meses tristísimo porque no lo pudo conocer, no lo pudo ver, no lo pudo acariciar, y eso a mí me destrozaba la vida. ¿Cómo se llamaba este abuelo? José. José. Ups. Vamos a irnos a un hostal en San Senso, a un hostal pequeñito. Hay un niño que está... Hay hoteles mejores si quieres, pero... No, vamos a ese. Vamos a ese. Y entonces hay un niño que está en la recepción, ¿no? No sé, 10 años, 12 años. Y está leyendo Quinto Grado en Santa Clara. O los Hollister. Sí, los 5. O los 5. Todos los cómics de Bruguera y los de Ibáñez. Vale. Dime cómo sería ese lugar donde está ese niño leyendo. Está igual, casi, ¿eh? Fíjate que te hablo de 1987, es cuando se monta, y ahora, hombre, no está igual, pero la estructura es la misma, la gran mesa de madera, luego un gran cajón con sus cajitas, las llaves, con los números,
de la 101 a la 110 y de la 201 a la 210. Luego una tabla que es extensible, ¿no? Que donde está el plano, es que eso sigue igual, de los meses, de julio, agosto, junio. Entonces a ti te llaman por teléfono y te dicen, hola, buenas, quiero hacer una reserva. Entonces le contesta un niño de 9 años, sí. ¿Qué día? ¿Qué día? Y entonces el tío debe estar diciendo, ¿a qué número llamé? Y del 10 de julio al 25 de julio. Entonces hacían, es verdad que también puedes ver el cambio del turismo, ¿no? Las grandes reservas que se hacían entonces, un mes, quincenas, y ahora las pequeñitas. El caso es tener el mapa lleno, da igual, siempre es más agradable tenerlo de la misma gente. Entonces yo cogía un lápiz, una regla, y hacía así en las cuadritas y extendía y ponía del 10 al 20 y le ponía 2 packs, un packs o 3 packs, dependiendo de la gente que viniese, y ponía señores o señor o señora tal, con su nombre. ¿Y tú observabas a los huéspedes? ¿Te gustaba ver cómo llegaban, cómo se relacionaban entre ellos, si eran matrimonio? Sí, o yo venían fantaseaba familias, fantaseaba muchísimo con sus vidas, pero es una cosa que suelo hacer siempre que veo a alguien, ¿no? De dónde vendrá, qué hará. Yo creo que es algo que tenemos muchos o casi todos los periodistas, ¿no? O narradores, de tratar de saber qué le trae a este tipo al aeropuerto, o tratar de saber qué le trae a este tipo a este hostal. Y luego yo lo que hacía cuando llegaba a esa reserva era pedir el DNI, que es una cosa que siempre me gustó mucho. Y entonces me daban el DNI, entonces yo hacía la ficha, nombre, apellidos, tal. Y era como tomarles parte de una denuncia, ¿no? Era una cosa muy... Te sentías con autoridad. Una cosa como muy policial, ¿no? Cuando tienes el DNI de alguien es como, ahora te domino, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces era hijo de Carmen y de no sé qué, eran como, para mí esas cosas eran como, yo soy muy protejo mucho, es paradójico, ¿no? Porque luego lo cuento todo en artículos o en libros, pero a mí me da mucho pudor entregarle el DNI, pero estás en el hotel, yo aquí mando yo, ¿no? Y ya puedo tener 10 años que te vas a cagar, ¿sabes? ¿El hotel lo regentaban, lo llevaban tus padres? ¿Era de tus abuelos? No, de mis abuelos. Es un hostal que sigue siendo familiar. Ahora, evidentemente, tiene gente contratada, pero ese hostal no lo lleva enteramente la familia cuando se monta en el año 87. O sea, trabajaban mis tías, mi madre, mi abuelo, mi padre, mis tíos y luego los niños. Bueno, yo era el niño mayor, donde echaba una mano, no se podía decir que trabajaba, pero estaba allí por las mañanas. Y después cuando mis tíos y mis padres pasaban las noches, hacían la guardia de las noches, luego también se turnaban las tardes. Las mujeres se encargaban de las plantas del hotel, de las habitaciones, de la limpieza. Bueno, una reproducción un poco también de aquel mundo, ¿no? De los 80. ¿Cómo era cuando llegaba el verano y el sitio en el que tú residías se llenaba de gente? Cuando era niño era muy excitante. Eso. Antes de ese hotel, nosotros reservamos las habitaciones de casa. O sea, tú sales de tu habitación y te encuentras en el pasillo a un señor, ¿no? y a mí, buenos días. Yo no sé, para los adultos imagino que sería incómodo, necesario, porque había que ganar dinero, pero incómodo. Pero yo como un niño era maravilloso porque tenía amigos todos los veranos y muchísimos siempre. Joder, hay gente de la que me acuerdo, cuando tenía 9, 10 años, tío. O sea... Y hay algunas fotos incluso que el otro día mi madre encontró. Bueno, eran amigos de verano. Toda esa filosofía de amigo de verano, de amigo con fecha de caducidad, de amigo temporal, de amigo que se va luego y no tienes forma de contactarlo más, salvo que quiera volver, es un poco lo que da forma al libro también, ¿no? Te voy a leer una frase y tú me dices si te dice algo, ¿vale? Y las motos se alejaron del pueblo bajo una niebla espesa. Puntos suspensivos. ¡Joder! ¡Qué vergüenza! Esa frase tan cursi solo puede ser mía, de cuando tenía 18 años. Pues sí, mi primera crónica en San Senso, en el diario Pontevedra. ¿Cómo diste con eso? Que creí que había quemado todos los ejemplares. Siempre queda una pista. La concentración de motos de San Senso. Siempre era el primer fin de semana de septiembre o el segundo. Y es mi primer artículo que escribí. Ese y uno de fútbol. Ese, sí. ¿Tú cuando eras pequeño escribías? Aparte de, Sí. lo de los cómics que has contado alguna vez, ¿no? Que hacías como libros de Sí, cómics con personajes. sí. Pero tú escribías de pequeño. Con 15, no, de pequeño no. De O sea, pequeño. de pequeño las mierdas que luego ya escribía de adolescente, o sea, mis movidas, ya no, eso no. Eso ya con 15, 14, 16. Una novela que se titula Fin de los años 90, a mano, no sé, que es así, que está bien triturada. Y otra atenta, Walking Around, que era el título de un poema de Pablo Neruda que me gustaba mucho. Sucede que me canso de ser hombre, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Y entonces yo, que no sabía ni qué significaba walking ni around,
escribí un libro que se titulaba así y no recuerdo muy bien de qué iba, pero sí que se lo di ya a alguien en el pueblo para que lo leyese y tal. Y siempre me despierto temiendo que ese ejemplar haya salido en alguna parte. Sí, no sé si olvidas a propósito o es que no lo escribiste nunca, este poemario con la linterna apuntando al sol. Es que se lo publiqué. Como una linterna apuntando al sol, lo publiqué 300 ejemplares, una tiradita así con tal, pero aparte yo no me autodité, o sea, tenía ahí como un orgullito de que el que lo quiera que lo tal. Entonces yo recuerdo, tenía 16 años o 17. ¿Tienes ejemplares? ¿Tienes algún ejemplar tiene todavía? Mi madre alguno por ahí. Luego tiene un amigo que estoy tratando de... Le dije, no salgas de casa porque puedes tener un accidente, porque no se niega a entregármelo. Un amigo de Pontevedra que se llama Yago, es amigo de mi pandilla y me ha dicho que tiene uno, no sé si es para chantajearme o qué. Pero... fuimos a Vigo, 2 amigos y yo se lo había enviado a Hyperion, o sea, había hecho Huelga y Fierro, las grandes editoriales, Visor, ¿sabes? Estas cosas que con tu correo postal, porque yo quería ser Pablo Neruda, ¿no? Quería ser ese poeta de los 20, el poeta del principio de Neruda, ¿no? Ese abrigo negro largo, no sé, una tuberculosis, si viniese seguro que sería bienvenida, ¿no? Ese tipo de poeta. Y entonces nos fuimos a Vigo a firmar un contrato, nos recibió un editor allí, me acuerdo perfectamente cómo era el tío, unas barbas y tal. Y nos volvimos habiendo firmado el contrato. Yo ya era poeta oficialmente, entonces, ¿sabes? Entonces entré en el tren de camino a Pontevedra como por aquí vino. Entonces yo pensaba, a partir de ahora todo esto que ocurra ya es material biográfico. Y nos peleamos con unos de la Escuela Naval de Marín, allí ya en el vagón. Estrené mi reciente condición agarrando el botón del dorado de la chaqueta y nos echaron del tren en la primera parada que tuvieron. Tuvimos que llegar haciendo dedo a Pontevedra. ¿No has vuelto a escribir poesía? Sí, escribí alguna vez poesía. Sí. Poco después, ¿no? Bueno, con 20 y tantos, sí. No. Demasiado grande para mí. Demasiado... No. O sea, la sensación de ridículo que puedes tener cuando escribes algo tú, ficción, una narración, y al día siguiente dices, joder, yo la poesía me dan ganas de tirarme a la ventana, no. La respeto demasiado como para manosearla sin cuidado, ¿no? Yo puedo manosear sin cuidado cualquier tipo de narración, puede ser fatal, se queda para mí, pero incluso la poesía, aunque se quede para mí, paso vergüenza yo solo. Estoy diciendo, Dios, no puede ser esto, ¿no? Entonces me da mucho pánico. ¿Qué era para ti Madrid? Estaba muy condicionado porque yo era de un equipo de fútbol desde muy niño sin ninguna razón, que era el Real Madrid. Entonces para mí tenía esa aura, ¿no? de ciudad que me molaba, porque me molaba su equipo de fútbol. Si me molase el Atlético de Madrid también me hubiera molado Madrid, pero yo fui y escribí de ello y he sabido un niño muy madridista por razones que yo tampoco sé explicar y por lo tanto son las razones que más me gustan a mí. No fue una lección de este gana, este no. Hombre, evidentemente no me hice del Elche, ¿no? Me hice del Real Madrid, sería por algo, pero yo era muy niño y no lo recuerdo. Entonces Madrid era una ciudad que me atraía mucho y una ciudad además que al mismo tiempo que me atraía y que la tenía bastante idealizada no visitaba nunca. Yo dormí una vez en Madrid en 2004. Solo pasé la noche, no recuerdo ni dónde ni qué, porque tenía que coger un avión al día siguiente a África. Nos íbamos a Addis Abeba. Y regresé 2 veces, no para dormir, para cubrir 2 manifestaciones, la de Nunca Más, 2003, fue antes, la de Nunca Más y luego la de la reforma de la educación. Yo no pasé un día en Madrid en mi vida hasta que vine a vivir aquí. Yo no hice la ruta de Madrid de vamos a ver el Prado, vamos a nada, cero. Yo vine a vivir aquí y yo me entero de dónde vivo porque pregunto el barrio en el que he pillado el piso, porque yo lo había pillado porque vivía estado 4 calles más abajo, que era el tipo que conocía y que me había traído, entre comillas, a Madrid. Entonces luego me entero de dónde vivo. Pues estás entre Tetuán y el barrio de Salamanca, al lado de la Avenida de América. Muy bien. Entonces, y yo recuerdo que Ana al llegar compró un mapa gigantesco en Madrid, que lo tengo todavía, en el que poco a poco me iba controlando. Yo creía que la Latina era un barrio latino. Era un barrio de la inmigración latina. O sea, el desconocimiento brutal. Pero un desconocimiento además que demuestra poquísima curiosidad por mi parte. Oye, tío, es la capital de España, pero es que, joder, y luego cuando estás aquí te das cuenta, es que estamos tan saturados de Madrid que a un tipo como yo en Pontevedra, con su vida más o menos montada y organizada, sus viajes a Coruña y a Santiago, cuando tengo vacaciones a Nueva York, a África o a Europa, a mí Madrid es que me traía, amaba el equipo de fútbol, quería siempre, me sentía identificado con la ciudad también por esa conexión con el equipo, pero los problemas de Madrid, los barrios de Madrid, este rollo que yo me prometí a mí mismo cuando llegué a Madrid, decir, no escribas una calle de Madrid dándote el enterado,
¿sabes? En Ortega y Gasset, tío, la gente cuando habla de Pontevedra no menciona las calles como si todo el mundo las tuviese que saber, ¿no? Vale, que es la ciudad y la capital es más importante y evidentemente es imposible que no conozcas un término llamado Barrio Salamanca o Barrio La Latina o el Paseo de la Castellana, ¿no? Pero pon detrás Madrid entre paréntesis. Es una cosa de la que yo también he llegado a pecar, ¿eh? Cuando digo, mañana presento la Alberti a las 7 horas. Y, tío, la gente te contesta, ¿en dónde? ¿En mi ciudad? ¿En Toledo? ¿En dónde? ¿En Coruña? En Madrid. No somos el centro del mundo. ¿En algún momento la ciudad pudo contigo? No, pero, joder, tuve circunstancias jodidas, ¿eh? O sea, no lo pasé. Yo vine muy protegido, con una familia y al cabo de poco tiempo, 2 años, 1 año y medio, me separé, entonces me quedé, bueno, con muchos amigos, ¿no? Pero en casa, sobre todo, joder, la compañía de la persona, de tu pareja siempre es importante, pero cuando tienes un hijo de 2 años, tío, que desaparezca ese ruido de casa y que tengas que convivir con sus juguetes era desesperante, ¿no? Y esa situación fue muy, muy dolorosa, ¿no? Pero no sentí que la ciudad podía conmigo, ni tampoco tuve ese gran mito de la ciudad como un ente que pudiese yo conquistar o ella conquistarme a mí, ¿no? Yo tuve la fortuna de llegar a Madrid con unas condiciones muy favorables. No vine aquí a buscarme la vida. A mí me llamaron de aquí. ¿Te llamaron del país? Me llamaron del mundo. Del mundo. Sí. Y bueno, y yo negocié mi venida aquí. No vine con un horizonte de sueños. Yo mi vida la tenía instalada allí en Pontevedra y creía que era la que iba a tener. Y estaba encantado con ella, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues, coño, cuando tienes 33 años y no has vivido en otra parte que en Pontevedra o en San Senso y de repente tienes la oportunidad de ser leído en muchísimas más partes y por muchísima más gente, pues te puede el mambo, ¿no? Y con unas condiciones económicas muy diferentes, con nuestro oficio además maltrecho como sigue estando. Entonces la ciudad no ha tenido más que un lugar que te acoge y donde te desarrollas bien. Esta ciudad, perdona, es que ya he recordado lo que iba a decir. Esta ciudad tiene un rollo con mucha gente que es de tratar de poder con ella, ¿no? De que no te expulse, ¿vale? Cada vez hay más gente que se va por su propia voluntad. Ya no es el rollo de vuelvo a mi pueblo y parece que me han echado de allí o no he podido estar allí. Pero luego también yo creo que mi ambición, no por ahora, pero a medio plazo, a largo plazo, mi ambición es poder irme, de tener la suficiente libertad y la suficiente solvencia económica como para poder vivir donde a mí me da la gana, supongo que en mi tierra, y morir allí. O sea, no te hablo tan a largo plazo, pero pasar mi edad... A ver, has dicho Manuel Jauis casi desde el principio, cuando hablabas de tu abuelo paterno, ¿no? El que era pescador y marinero, ¿no? Pero te has puesto de seudónimo y quiero preguntarte, Lucio Piccolo, en esta sección que se llama El Gato Pardo. Lucio Piccolo es la razón por la que tú tienes una sección que se llama Gato Pardo. Lucio Piccolo es el primo de Lampedusa. Y Lucio Piccolo, cuando era ya viejito, publicó un poemario que tuvo mucho éxito. En la medida en que pueden tener éxito los poemarios, por desgracia, ¿no? Pero tuvo un éxito bastante relevante. Y entonces Lampedusa escribió una frase maravillosa. Dijo, con la certeza matemática de no ser más tonto que él, me senté en mi escritorio y me puse a escribir El Gato Pardo. Y de ahí, de esa certeza, nace la novela que luego a él lo consagra como un clásico, ¿no? El Gato Pardo, con metáfora que me parece muy interesante porque muchas veces escribimos por los motivos más tontos, por darle las narices a alguien. ¿Por qué escribes tú, Jauis? No lo sé, por tantas razones ya, depende del año. ¿Por qué escribes ahora? ¿Por qué escribo ahora? Porque he llegado a ese punto maravilloso en el que me lo paso bien. Nunca he sufrido escribiendo, pero antes me apetecían hacer otras cosas, ¿no? Si había un plan, pues se había un plan, se hacía el plan, pero ahora, caray, como entré dentro de una historia, me lo paso bien. No te hablo ya de periodismo, que evidentemente que es mi trabajo y eso, pero, por ejemplo, novela, joder, me lo paso muy bien. O sea, he empatizado por fin con mis personajes, ¿no? Yo llevaba queriendo escribir una novela mucho tiempo. Oye, Jauis, has citado a Gistau. Sí. Aquí estuvo Antonio Lucas también de Gato Pardo al principio de temporada. Hablaba muy bien de vuestros encuentros, del encuentro que teníais Gistau, Antonio Lucas y Manuel Jauis. Sí. Así que vamos a recordar cómo lo describía él, ¿vale? Ponte los auriculares un momento.
Había una condición muy festiva del periodismo y de la amistad. Festiva porque estábamos siempre diciendo lo que habíamos leído o sugiriendo, si no has leído esto, míralo, o mira esta peli, o mira esta serie. Ellos eran, David y Javo son más de series que yo, pero bueno, o mira esta película, que ahí sí éramos los tres. Y entonces era, cada vez que veíamos que la cosa se torcía, alguien sabía cómo apretar el botón de la verbena. Y el botón de la verbena era muy sencillo. Era un buen comentario irónico a punto, y todo volvía a elevarse y todos volvíamos a flotar. Entonces, esas madrugadas o esas tardes o esos ratos fueron enormemente satisfactorios. Aprendimos mucho y sospecho que aún nos queda tiempo para saber lo mucho que aprendimos de estar juntos. ¿Cómo eran esos encuentros, Manuel Javois? Yo generalmente, por norma, no hablo nunca después de Antonio Lucas en la radio. Y haces bien. Porque tiene una voz demasiado radiofónica y cuenta las cosas de una forma excesivamente brillante, ¿no? Pero lo de apretábamos el botón de la verbena, ¿no? Sí, te saca las imágenes las tienes delante y te las saca, es maravilloso, ¿no? Podría puntuar con punto y coma y lo que ha dicho. Pero él recuerdo que decía, todavía tenemos un grupo de WhatsApp. Tú ya no tienes WhatsApp, te has quitado, ¿no? Me he quitado, pero sí, ahí estábamos. ¿No? Teníamos ahí un grupo de WhatsApp y cuando él murió aún lo manteníamos, ¿no? No, pero no se escribió nunca más. De hecho, se montó uno rápidamente con nosotros tres solos, ¿no? Con Edu Galán, que también estaba. Pero claro, leerlo todo era muy divertido. Escribíamos mucho y muy bien. Y eran unos buenos tochos whatsapperos, ¿no? A veces en serio, pero generalmente de puta coña, ¿no? Cosas que no vas a poder escribir en el periódico ni en ninguna parte, conversaciones de colegas. Y era súper divertido y verlo, se te partía el alma, claro, leerlo todo para atrás, el scroll para arriba, se te partía el alma. Yo no me fui por esto, me fui pues no sé si un año, no, fueron meses después, pero no fui por esto. Y sí, lo pasamos muy bien. Lo pasábamos muy bien porque, como dice Lucas, además éramos tipos bastante distintos, ¿no? Yo creo que es algo que hay que fomentar en la medida de lo posible y es algo que yo además practico con mucha generosidad, juntarme con gente que poco o nada tiene que ver conmigo. En cuanto a muchas cosas, se nota lo ya de las ideas políticas, te hablo también de un runner, ¿no? ¿Sabes? O yo qué sé. Es coña. No, pero no tengo nada en contra de los runners. Es verdad que los periodistas tienden a reunirse con periodistas, a salir con periodistas. Yo no tengo amigos de periodistas. Es algo este grupito. No frecuento. O sea, sí, quedo de vez en cuando, pero la camarilla esa, se han puesto antes Galicia, ¿no? Mis colegas así gallegos y tal, con los de siempre, que anden por aquí y demás, que ese circuito periodístico que también se junta en los bares, ¿no? Se juntaba. Me gusta mucho, ¿eh? Y tengo muchos colegas y de vez en cuando como y tal, pero así grupos fijos y tal, yo creo que era con Antonio, con Edu y con David nos llevamos mucho, sí. Tenemos que despedirnos. Jo, qué rápido. Me asustaste tanto al principio, diciendo que eran 25 minutos y al final debían ser 40, pero se me pasaron volando, ¿no? Hombre, podremos estar aquí mucho más rato, pero aún tenemos un ratito para poner el final a esta conversación que arrancaba en el mar. Suelo llevar a los invitados a un faro. ¿Qué faro te gusta? Joder, he estado hace nada en el de Fisterra. Mi faro es el de San Senso. Ese faro viejo lo han cambiado de sitio, pero sigue siendo el mismo faro. El de Fisterra tiene mucha simbología. El Fisterra es otra cosa, claro. Sí, pero bueno, a mí me va a llevar el de Fisterra porque el de San Senso lo tengo archisabido. De hecho, la mitad de las pintadas que hay ahí son mías de cuando era niño. Ponte los auriculares, que te voy a poner una canción para que suene en el faro. A ver, es una canción que te sabes de memoria. La has cantado miles de veces. Vale, es la que sonaría en ese faro, en Fisterra. ¿Con quién estarías o con quién te gustaría reencontrarte? O no sé si sentados en el acantilado mirando al horizonte. Mientras escucháis esta canción, cuéntame qué escena sería esa. Caray, no sé, quizás porque hemos hablado de ellos en esta conversación y ha sido muy agradable porque yo he encontrado ese punto de amor, hablando de la gente que no está. Yo estaría con mis muertos, con mi gente muerta, ¿no? Que son pocos, muy pocos, pero joder, sueño con ellos, ¿no? Los echo de menos. Y además he aprendido algo de ellos, de su ausencia, de su muerte. No se superan los lutos ni hay que superar absolutamente nada, ¿no? Es algo, convives con ese dolor y al final se termina convirtiendo en un dolor que puede ser agradable e instructivo incluso.
lo irremediable no se puede arreglar, pero puedes hacerte acompañar por ello y como esta conversación ha recordado a mucha gente querida, desde mis familiares hasta David, me encantaría poder compartir un ratito con ellos, un ratito más, 5 minutos más, como le decíamos a nuestra madre cuando éramos niños y queríamos dormir, pues 5 minutitos más con la compañía de la gente que se fue. Manuel Jauis, muchas gracias. A ti, muchas gracias, un beso. Es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Suscríbete a El Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.